víboras y otros animales más que normalmente no es parte de la parasitología, pero a veces llegan de forma accidental a las consultas. Dentro de la introducción, los animales venenosos y ponzoñosos hacen parte como todos los animales peligrosos para nosotros los hombres, tanto los vertebrados, los invertebrados, como los vertebrados y algunos acuáticos. Hay muchas personas que son alérgicas a los productos del mar, entonces también hacen parte de este grupo que son venenosos y ponzoñosos. Haciendo un poquito de definiciones para poder entender: veneno o toxina, cualquier sustancia ingerida, inhalada o absorbida, puesta en contacto con la piel o mucosa, inyectada es capaz de provocar alteraciones orgánicas o funcionales aún y nos puede conllevar a la muerte. Entonces, alguna sustancia química que podamos introducirla, inhalarla, inyectarla, nos va a causar la muerte. Animal venenoso. ¿A qué se considera un animal venenoso? Normalmente es aquel animal que contiene toxina, conocida o acumulada en sus tejidos y vísceras provenientes de las vías metabólicas propias. Normalmente, ¿quién se alimenta de otro tipo de animales? De cualquier tipo de animal. Las víboras normalmente también comen ranas, comen ratones, comen todo ello. Al hacer su metabolismo, entonces al hacer el metabolismo, la digestión dentro de su cuerpo, entonces ahí van a acumular toxinas. Para posteriormente hacernos abundantes. Entonces, animal venenoso es aquel que contiene ya las toxinas producidas, como se dice acá, producidas ya después de haber digerido el animal o el animal que se ha comido. El envenenamiento es un estado moroso accidental, agudo o crónico, producido por un veneno. Las ponzoñas que vienen a ser son toxinas, producidas en tejidos o glándulas especializadas en algunos animales. Y el animal ponzoñoso es aquel animal provisto de un dispositivo traumático, como por ejemplo colmillos, agujones o espinas. Entonces, las ponzoñas son las mismas toxinas que va a producir el cuerpo de ese animal. Y el animal ponzoñoso es aquel que contiene colmillos, agujones, espinas, sea lanceta, o sea algún otro objeto traumático capaz de causar los daños. Bien, ahora vamos a los accidentes causados por todo esto. Tenemos primero el lepidopterismo y el brucismo, las mariposas y las polillas. No sé si las han visto, estas mariposas son inofensivas. Son unas maripositas blancas que normalmente aparecen después de la lluvia. No sé si las han visto, unas pequeñitas. Son las más inofensivas, aparentemente las más inofensivas, pero nos van a causar ciertas reacciones de alergia y muchas veces, obviamente, nuestro sistema inmunológico causándonos alteraciones a nivel de la glóndula. Entonces, el lepidopterismo y el brucismo, vean que es una dermatitis aguda causada por contacto por estas mariposas diurnas. Vean que el principal género es el género Ilesi. Ese es el género Ilesi. Se la ve aparentemente, inofensiva, cuyas hembras poseen en la región distal del abdomen unas escamas multicariformes, vean, en forma de lanugo que se desprenden al revolotear en los días soleados, en las noches, y son atraídas por fuentes luminosas. Normalmente, estos animalitos no nos causan daño, pero cuando los molestamos se sienten amenazados y desde ahí comienzan a lanzar estas escamas. Y esas escamas, ¿qué es lo que causan? Reacciones alérgicas con mucha picazón. Dichas escamas en contacto con la piel producen esa dermatitis aguda, papulosas y pruriginosas. Comienzan a picar, comienzan a hincharse y muchas veces, dependiendo de nuestro sistema inmunológico, pueden comprometer la vida. Las orugas, las orugas o formas larvarias de las mariposas nocturnas son patógenas e importantes desde el punto de vista médico y toxicológico. Entonces, cuando desprenden estas escamas, esos son los tipos de reacciones que nos pueden causar. Vean, reacciones de prurito, reacciones alérgicas. Y muchas veces algunas personas son alérgicas a ciertos insectos, entonces comprometen el sistema inmunológico, hace reacción y desencadena un edema heglótico. Los síntomas se caracterizan por dolor tipo quemante, vean, se siente que quema. Hay bastante picazón, hay hinchazón, enrojecimiento, pápulas y adenomegalia. Hay desasosiego, el paciente tiende a desmayarse, se siente desorientado, náuseas, hipotimia, que son manifestaciones de orden sistémico cuando es grande la reacción. ¿Por qué? Porque el dolor es tipo quemante, es como fuego, siente que se quema. Cuando el contacto ocurre, o se
a la ceguera y posteriormente a la enucleación. Cuando esas escamas caen alrededor de la cara, por la cara o cerca de los ojos, entonces ¿qué es lo que hace? El globo ocular tiende a salirse, esa es la famosa enucleación. Entonces, esa es el primer género que tenemos de las iglesias, entonces causado por este tipo de mariposa que aparentemente se la ve inofensiva. El tratamiento, ¿en qué consiste? En hacer un lavado y aplicar compresas de agua fría porque se siente que quema o hielo. Como hay bastante dolor, se puede colocar especial local, lidocaína, para esa aplicación antihistamínico, analgésico, corticoides locales. Puede ser útil también la aplicación de una cinta adhesiva para eliminar las cestas o los pelitos que ha lanzado. Muchas veces algunas personas colocan un yuret y comienzan a sacar los pelitos para que no sigan picando. Entonces, ese viene a ser el tratamiento completamente para este tipo de reacción. Entonces, lavado con bastante agua y normalmente si hay mucho dolor se puede colocar un anestésico local. Hay mucha aplicación antihistamínico vía oral o vía inyectable. El segundo, vean, no son muy comunes, pero puede llegar a causarnos algún daño. El arañismo, la araña. El nombre de araña viene griego, araña, pertenece al filo artrópoda, a la clase arácnida y el orden Araneae. Las arañas de interés médico pertenecen a los siguientes géneros. Tenemos una, el Loxosceles, esta de aquí, la común que normalmente tenemos en casa, la Poleutis, el Ladrolectus y la Nicosia. De las cuatro, ¿cuál creen que es la más peligrosa? ¿Esta o esta? La tercera. Esta. Esa es la famosa viuda negra, ¿cierto? Entonces, no la tenemos la viuda negra acá, pero de las cuatro, esta es normalmente la que tenemos en casa. Esta es la casera que para por arriba de los cositos y vean qué es lo que nos puede causar. Entonces, cuando lleguen a casa, traten de eliminarla, porque vean lo que nos puede causar esta, que es la más inofensiva, que esa es la Loxosceles. Miren lo que nos puede causar esto de acá y esta otra patología de acá. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vean, de estas arañas, el aracnidismo necrótico o la zocelismo, va a causar dos signos. El primero, el signo necutáneo dermonecrótico, y el segundo se llama el signo sistémico. Entonces, causado por este género que se denomina Loxosceles, es la normal, es la común que tenemos en casa, esa chiquitita, que esa es la que vamos a ver. El primero, el signo necutáneo dermonecrótico. La percepción por parte del paciente puede ser mínima o pasar desapercibida. Normalmente esas arañitas paran por ahí, por las esquinitas, por los rincones, y normalmente a veces uno las espanta y ellas huyen. Pero por algún accidente o por desgracia, cuando bajan y nos pican, nos puede causar este daño. Entonces, su picazón, vean, pasa desapercibida o inadvertida, para luego hacer esta necrosis acá. En las primeras 6 horas aparece dolor recurrente, significa que quema. Hay edema, eritema, prurito, malestar general y fiebre en las primeras 6 horas. El 50% de los pacientes puede presentar en las primeras 24 horas un exantema, un enrojecimiento de tipo escarlatiforme, y si estos signos no aparecen en las primeras 48 a 96 horas, el caso se cataloga como benigno. Entonces, si aparece antes, veamos, si aparece antes, entonces va a comenzar a hacer este signo necrótico. ¿Y esto a qué nos va a conllevar? Nos va a conllevar muchas veces nos va a conllevar a hacer a la destrucción de los músculos por dentro. Entonces, sí o sí aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos antibióticos y necesitamos de limpieza quirúrgica. Entonces, ese es el primer signo que va a causar el cutáneo dermonecrótico. La segunda patología que va a causar el niño, el síndrome sistémico, mucho más peligroso que lleva a la muerte. Entonces, aparentemente aquí no se lo ve muy feo, ¿cierto? Pero cuando se abre, todo está necrosado por dentro. También llamado cutáneo visceral o hemolítico. Es poco frecuente y se manifiesta principalmente a nivel de los niños. Si es hemolítico, ¿qué quiere decir? La destrucción de los glóbulos rojos. ¿Y a qué va a llevar? Vean, hacia la muerte. Además del compromiso cutáneo que existe a nivel de la piel, existe hemólisis intravascular. Entonces, la destrucción de los glóbulos rojos. Hay ictericia, hay anemia, hay hemoglobinuria, falla renal, y esa falla renal nos va a conllevar
hacia la muerte. Vean, una simple araña que normalmente la tenemos todos en casa. Entonces, hay que tratar de eliminar. Esos dos signos le va a causar síndrome cutáneo de monocrótico y el síndrome sistémico. El sistémico es mucho más peligroso porque viene a nivel de los niños. El tratamiento. Entonces, el antiveneno en las primeras 36 horas. Como el himno colombiano habla de antiveneno, entonces, ¿cuál es el antiveneno? El suero antiofídico. Cuidado diario de la lesión, profilaxis para tétanos, analgésico, antibiótico e infección. En 2 a 3 semanas puede ser necesario un tratamiento quirúrgico para remover toda esta necrosis acá. Entonces, sí o sí hay que hacer limpieza quirúrgica, muchas veces 2, 3, hasta 4 veces, hasta 4 limpiezas quirúrgicas, tratamiento con antibióticos y ver que este cuadro vaya cediendo. Pues si no va cediendo, muchas veces se llega también a la amputación. Bien, seguimos. El fenoterismo, la segunda araña que vamos a tener. Vean acá, no la tenemos acá. Es el nombre que se le da al accidente por araña de género ponemos, vean, de la familia Tenidae, y este género está restringido en Sudamérica. No la tenemos, eso es lo bueno. Dentro de las manifestaciones clínicas que pueden causar, predominan los síntomas locales y los casos graves son raros. Hay dolor inmediato y extensivo del miembro lesionado, hay edemas, hay espirales, satélites que son dolorosas, hay ganglios que se van a inflamar. Puede acompañarse en náuseas, vómitos, cefaleas y tensiones musculares. Los pacientes atópicos son niños menores de 10 años y personas mayores de 70. ¿Por qué los dos extremos? Porque acá todavía el sistema inmunológico no está completamente desarrollado. Y en el adulto ya normalmente el sistema inmunológico lo tiene casi completamente destruido. El tratamiento: anestesia local o troncular, analgésico y sueroterapia, que viene a ser el suero antiofídico. Vamos a la tercera, el latrodectismo. Entonces vean que esa es la famosa viuda negra. ¿Vean? Entonces, esta es una de las más peligrosas también. ¿Por qué? Porque envenena y nos puede matar fácilmente. Se denomina así a los accidentes por latrodectos, ese pez que pertenece a la familia Tenidae. Son arañas conocidas con el nombre normalmente o comúnmente llamadas viuda negra. Entonces, esta es una de las más venenosas que vamos a tener y también nos puede llevar hacia la muerte. Después de un periodo de latencia, que puede durar hasta 1 hora, aparece dolor intenso. Se extiende por el tronco, la espalda y el abdomen y se acompaña de dolor linfático y puede durar por más de 20 horas. Entonces vean que es rápida la acción del nutriente. Entonces puede durar 20 horas y eso nos va a causar mucho dolor. Hay diaforesis, sudoraciones, lagrimeos, contracciones musculares en la cara, mialgia y hasta convulsiones. Entonces, al tener esas contracciones musculares, vean, normalmente a nivel del tronco, espalda, abdomen y la cara, no puede simular un tétano. ¿Ven? Y llegan a la convulsión. La contractura de la pared abdominal puede simular un abdomen agudo por el dolor que se va a llevar. El tratamiento: analgésico, vean, anestesia local o troncular, sí o sí miorrelajantes para descontracturar los músculos y el gluconato de calcio para evitar las convulsiones, para combatir los canales musculares, y la sueroterapia en casos graves, que viene a ser la sueroterapia, el suero antiofídico. Entonces, una de las más peligrosas tenemos la viuda negra. Y la última, dentro de las arañas, vean, accidentes por licosis. Entonces, esta es una de las más inofensivas que vamos a tener. Solo asusta el tamaño, que es un poco grande y muchas veces sale. Ella, ¿qué es lo que tiene? Tiene unos pelitos que lanza cuando se siente amenazada, pero lo único que hace es reacción alérgica de picazón. Las arañas de género licosa pertenecen a la familia Lycosidae. Lycosidae popularmente se las llama araña de los jardines, araña de prado o araña loco. La mordedura ocurre principalmente en las manos y en los pies durante el día y producen dolor, edema, eritema local, que dura pocas horas, pero no es necrosis. Es la más inofensiva, solo nos va a asustar el tamaño. Tarántulas, vean, que comúnmente las conocemos con ese nombre, se conoce con este nombre un grupo de arañas de gran tamaño, las cuales están cubiertas por muchos pelos urticariformes. Hay muchas personas que tienen en casa
tóxica, entonces se sienten amenazadas y ellas recién van a vertir o van a botar esos superitos, esos punzones. Esos superitos californios, la ponzoña que es utilizada, ¿vean?, para cazar animales pequeños, pero es poco tóxica para el ser humano. Entonces no nos va a causar ningún daño, solamente reacciones de picazón, ¿ven?, y no necesita tratamiento, pero solamente muchas veces compresas de agua fría o hielo para que pase ese dolor. El escorpionismo, ¿ven?, o los alacranes. Los dos géneros más importantes en América son el centuroides y el Tityus. Este Tityus, ese es el más venenoso que vamos a tener. Sea cual sea los dos, normalmente siempre inyecta un poquito de veneno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sí o sí tratar lo más rápido posible con suelos antiofílicos. Muchas veces no es solo antiofílico, hay que pedir, hay que mandarlo a parar, entonces, pero hay que tener cuidado con esto. Dentro de las manifestaciones clínicas, vean, del escorpionismo, pueden aparecer pocos minutos después de la picadura. El dolor es intenso, hay edema, hay enrojecimiento, hay malestar. En niños principalmente pueden presentarse hiperexcitabilidad, psicomotora, inquietud de dolores generalizados e intensos que pueden dificultar en el examen clínico. Hay sudoraciones, piel fría y la liberación. Todo eso puede causar la picadura de cualquiera de los dos alacranes o escorpiones que se conocen. El cuadro puede evolucionar, vean, con dolor de cabeza, lagrimeo, alteraciones visuales, nerviosismo, somnolencia, estupor y coma. Cualquiera de ellos, entonces, son las manifestaciones clínicas que pueden llegar a tener un escorpionismo. El tratamiento específico, vean, es el antiveneno que viene a ser el suero antiofílico, compuesto por la fracción FAB2, fragmentos de unión antiguo de inmunoglobulinas equinas. Todo esto es colombiano, entonces no lo utilizamos nosotros. Entonces solamente utilizamos el suero antiofílico que es en base a los mismos venenos del mismo animal. La cantidad escogida puede diluirse en 20 ml, 20 o 50 ml de solución salina isotónica y pasar en 10 minutos para contrarrestar los efectos de ese animal. Ahora, enofilismo. Entonces, accidentes por serpiente. Las serpientes ponzoñosas se agrupan entre familias. En familias Viperidae, en las Elpidae y las Culebroides. En cada una de ellas aún se siguen subdividiendo, o mejor dicho, en cada una de ellas aún hay mucho más: las cobras, las pitonas, las corales, las patas corales. Entonces no entramos en ese detalle porque no es nuestra área, solamente, vean, son esas tres familias y a todas las consideramos como venenosas para evitarnos problemas. La mayoría sí son inofensivas, vean que está vivo, pero hay que tomarlas como venenosas para evitar ciertos problemas. Ahora, si tenemos una víbora venenosa, ¿qué nos puede causar? Dentro de las manifestaciones clínicas son locales y sistémicas. Ahora ven, ¿qué es lo que nos puede causar? Si es a nivel local, antes de las 6 horas, vean, hay dolor inmediato. Tras la picadura o tras la mordedura hay dolor, vean, dolor inmediato. Hay un edema duro en la zona afectada, calor de rubor, vean, calor de rubor. Después de las 6 horas que aparece esto, la equimosis, ese color negro, ese color azulado, que se extiende a lo largo del miembro lesionado y en 24 horas, vean, se llena de ampolla y comienza la necrosis a nivel inicial. Entonces comienza a necrosarse esa parte. Entonces, siempre cuando veamos una víbora, siempre tratemos de sospechar, sea inofensiva o ofensiva, que es venenosa, para evitar todo esto. En las ampollas, cuando se forman las ampollas, sí o sí hay que reventarlas para evitar que se siga carcomiendo la piel por dentro. Dentro de las manifestaciones sistémicas, vean, el resultado de un síndrome de fibrilación y hemorragia. Hay hemorragia sistémica, hay hemorragia, hematemesis, epicarsis, hematuria macroscópica, equimosis extensa y hematomas en el miembro lesionado en el sitio de la inyección venenosa, intramusculares o de traumatismo. Todo esto es lo que nos puede causar. Entonces, ¿qué es lo que nos causa? Entonces, las hemorragias por las encías, hay la salida de sangre proveniente de la boca o la nariz, vean, hay sangre en la orina, todo ello. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que hacen esto? Inyectan una nefrotoxina, que va hacia los riñones y nos puede causar la muerte. Las complicaciones, vean, de todo lo que viene a ser las figuras venenosas son locales, pueden hacer un síndrome compartimental o pueden hacer complicaciones sistémicas. Dentro de las complicaciones locales, infección, vean, lo primero, ¿por qué? Por la mordedura del animal, porque ese animal, esa víbora no se viene come rata, come pastores, come rana, entonces la boca donde muerde, entonces va a causar infección. Celulitis y absceso por contaminación bacteriana proveniente de la boca de la serpiente. Y por la práctica traumática popular de toquete y aplicaciones de diversas sustancias sobre la herida. Antes normalmente que hacía la gente en el campo o a veces en alguna parte, cuando mordía una víbora, a veces lo amarraba, le colocaba fuego, le colocaba alcohol para quemar. Entonces también se ha visto que hay mucha práctica traumática al hacer esas aplicaciones. El torniquete todavía aún algunas personas lo hacen, pero es mucho más traumático. ¿Por qué? Porque igual el veneno sigue ascendiendo. Entonces lo que causa más es traumatismo el torniquete. Segundo, un síndrome compartimental. Como hay edema, que es lo que hace, entonces se forma un tercer espacio con líquido. A eso se llama síndrome compartimental. Algunos signos y síntomas clínicos como el edema masivo y tenso, hay hipotensión de las enfermedades permiten suponer un aumento de la presión intracompartimental. Y dentro de las complicaciones sistémicas, que es lo que vamos a tener, insuficiencia renal debido a la necrosis tubular aguda. Entonces van a inyectar una toxina que normalmente o ataca los riñones o ataca el sistema nervioso. En este caso ataca a los riñones, por eso es que llegamos rápidamente a fallecer. Necrosis cortical y glomerulonefritis atribuida, vean, a la acción nefrotóxica directa, a isquemia por microtrombosis arteriolar renal y la hipotensión arterial. Entonces, esas toxinas que inyectan las víboras directamente atacan a los riñones, vean, atacan a los riñones y atacan al cerebro. Por eso es que muchas veces dice el paciente, antes de las 6 horas o después de las 24 horas hay que tener mucho cuidado porque puede llegar la persona a fallecer fácilmente. El tratamiento, ¿qué hacemos acá? Como el libro colombiano habla de esto, de frascoampolla poliespecífico, entonces vamos a utilizar solamente suero antifílico. Un frascoampolla de antisuero poliespecífico colombiano neutraliza alrededor de 60 miligramos de veneno botulismo. Entonces, todo esto que vamos a hablar, utilizamos suero antifílico. En caso leve, 2 frascoampollas neutralizan aproximadamente 100 gramos de veneno. En caso moderado, 4 frascos neutralizan 200 miligramos de veneno y en caso grave, 6 frascos se utilizan para neutralizar 300 miligramos de veneno. El antisuero se mezcla con solución salina, 100 ml en niño y 250 en adulto. Entonces, todo esto que hemos hablado de antisuero, poliespecífico, todo esto viene a ser el suero antifílico. Entonces, hasta ahí tenemos el último tema que no había mucho